programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Buenos días, Domingo. Estamos aquí como siempre y siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy tenemos a María Lara, catedrático, profesor de la universidad, en este caso de la Universidad a Distancia, una persona, una gran estudiosa, ha hecho temas de historia interesantísimos. Y hoy nos ha traído pues a Juana la Loca, que nos da la visión de lo que fue esta señora, que en realidad solo fue loca de amor, pero que hizo grandes cosas. Y ella las ha trabajado. Y como cada semana, pues procederemos a hacerle nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Hola, Román. Bien, gracias. Encantada de estar en tu programa. Pues venga. En el siglo XXI se sigue perpetrando un ataque constante hacia una persona de las más incomprendidas de todos los tiempos, o sea, Juana la Loca, que fue en realidad víctima de su esposo, ¿no? Efectivamente, más de 500 años después sigue perpetrándose un maltrato colectivo hacia esta mujer que no estaba loca y que sin embargo ha pasado en la historia con ese título que le buscaron de algún modo los hombres de su familia, en concreto su padre Fernando, su marido Felipe y su hijo Carlos. Nunca estuvieron de acuerdo el padre y el marido de Juana, pero sin embargo los dos contribuyeron a su difamación. La más dichosa de las criaturas, porque lloraba. Le llamas la más dichosa de las criaturas porque era una criatura normal, querrás decir, ¿no? Era la hija de los reyes católicos, de Isabel y Fernando, que tenían un control exhaustivo sobre territorios de la península ibérica y después de 1492 también allende los mares, y tuvo todas las comodidades que otra muchacha de su tiempo pues se vio privada de ellas. Sin embargo, fue una de las mujeres o una de las personas que más ha llorado a lo largo de la historia. Lloraba sobre todo por la incomprensión que venía en gran medida porque no era respetada su categoría intelectual y esa sed de conocimiento que la llevaba a interesarse por todo. Juana estaba llamada a ser la más feliz de las chicas de su tiempo y se convirtió en la protagonista de una tragedia. Es así, ¿no? Esto... de una tragedia que parece griega, como las desgracias de Yocasta o de Antígona. En las páginas finales del libro retomo este tema que analizo al inicio en Juana I, la reina cuerda, y como profesora de psicología me atrevo también a plantear un complejo como el de Edipo o el de Lestra, el complejo de Juana, el de la mujer a la que se priva de sus atribuciones, de sus poderes y hasta de su dignidad, aunque la siguió conservando, con tal de que no hiciera sombra a los otros. Fue la primera emperatriz de la monarquía hispánica, por la herencia de sus padres, porque además fue reina de muchos sitios, ¿no? También. Sí, era reina de Castilla, de Aragón, pero también de Sicilia, Cerdeña, de otros territorios del Mediterráneo por donde se desplegó la actividad de la corona aragonesa durante la Baja Edad Media y luego en la Edad Moderna. Y luego además recibió como a través de su marido la herencia que él traía, que era la de duque, conde, de muchos territorios de Flandes y de Centro Europa. Los monarcas no nacen con el apodo, se lo ponen, en mi opinión. Se lo ponen y generalmente les ponen un apodo que es positivo, a veces idealista, idealiza las funciones que tuvo en su época. Pues por ejemplo, Alfonso XII, ya en el siglo XIX le pusieron el pacificador. De Alfonso XIII, que murió en el exilio, el título es menos conocido, pero le decían el africano. Y antes, si viajamos a la Edad Media, pues prácticamente que solamente nos encontramos a Pedro I con
un apodo que no es gratificante, lo del cruel, aunque también hay que tener en cuenta que las emociones eran muy diferentes en la Edad Media y que a lo mejor la crueldad no estaba tan mal vista como hoy. A su marido le puso el Hermoso, el rey de Francia, Luis XIII, que lo vio llegar a caballo y dijo: qué príncipe tan hermoso, y ella se quedó con lo de la loca. No es lo mismo, por supuesto, que te llamen el Hermoso a la loca. Son escasos los pensamientos que se conservan de esta reina. He tenido ocasión de encontrarme con su autógrafo en las horas de trabajo en las bibliotecas, y en los archivos aparece la reproducción de ese autógrafo en las páginas de Juana I, la reina cuerda. Tuvo mucha actividad, como decía antes, intelectual, pero esos diarios que pudo escribir en Tordesillas han desaparecido precisamente porque los guardeses, las personas que estaban para atenderla y cuidarla, no lo hacían. En ocasiones llegaron incluso al maltrato, no solo verbal, sino físico. Ella, que fue la primera emperatriz de la monarquía hispánica, como me preguntabas antes, pero que sin embargo la que es considerada como la primera emperatriz es su nuera, Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V. Juana pagó con el precio de su libertad la osadía de protestar ante todas las causas justas. Aparte de que sufrió mucho, es raro que se volviera demente, que en realidad estaba muy cuerda, en mi opinión. A principios del siglo XVI, en torno a 1501 o 1502, cuando la visita en Flandes el obispo de Córdoba, que luego sería obispo de Palencia, dice: es una criatura muy cuerda y muy asentada. Bueno, ¿cómo pudieron cambiar tanto las cosas un par de años después? Porque hay que recordar que en 1506 es cuando muere Felipe el Hermoso, y sin embargo la leyenda negra contra Juana, aunque el término leyenda negra se utiliza más para su nieto Felipe II, pues ya estaba orquestada en el momento en el que muere Felipe el Hermoso en Burgos en extrañas circunstancias. Así que el término de cuerda que utilizo en el título también lo voy empleando como un hilo recurrente a lo largo de las páginas de este libro sobre Juana de Trastámara y Trastámara. Juana nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479 y vivió sus últimos años como prisionera. ¿Es así esto? Sí, nació en Toledo, aunque también hay otra hipótesis que habla de su nacimiento en Cifuentes, en Guadalajara. Yo nací en Guadalajara, bueno, además soy castellano-manchega, hijas predilectas, mi hermana Lara y yo, profesoras de la Universidad, hijas predilectas de Castilla-La Mancha, y bueno, pues siempre llevamos también a nuestra tierra, pero es curioso que los dos puntos donde se dirime que nació Juana, los dos están hoy en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, Cifuentes, y Toledo, que es la hipótesis más oficial, como el sitio donde tuvo a una de sus hijas, Isabel la Católica. Es una locura más o menos que se ame con locura. Viene al caso de la leyenda de Juana, ¿no? Sí, lo incluyo en el capítulo sobre las puellae doctae, el término latino para definir a las mujeres sabias, y a ese grupo de profesoras y alumnas que va creando Isabel la Católica en la corte por ese objetivo de que todos sus hijos, tanto su hijo Juan como sus hijas chicas, sean educadas en los mismos ideales. El término de locura que se adjudica a Juana y que está vinculado, de acuerdo a la leyenda romántica, con el amor, pues es una tergiversación de los hechos que ha presentado la reina como trastornada por los celos, pero si vamos a la biografía real de Juana que pretendo descubrir a los lectores con el libro, pues nos encontramos cómo ella había iniciado ya el proceso de desenamoramiento de Felipe cuando él fallece, de manera que todo lo del traslado del cadáver por los campos de Castilla pues también tiene una explicación que va más allá de la necrofilia. Juana tenía a su servicio esclavas de Canarias. Esto no les debe sentar muy bien a los canarios, ¿no? Además es que lo justifico en el libro porque digo, esto de decir que tenía esclavas y que era simpática, bueno, pues suena un poco raro, pero es que en aquel momento, si lo juzgamos con los ojos de entonces y no con los del presente, no con el presentismo, pues era habitual, muy triste,
que hubiera esclavas en las cortes y en las casas acomodadas, pero era bastante habitual, y la conquista de Canarias fue una de las antesalas de los reyes católicos antes de la llegada a las Indias a América, y Juana tenía esclavas canarias. Juana no solo tuvo maestros, sino también maestras. ¿Por qué se hace esta distinción entre maestros y maestras? Porque en aquellos momentos en los que generalmente los reyes educaban a sus hijos para practicar la caza, para ir a la guerra, Isabel puso mucho empeño en que recibieran conocimiento de las diferentes ramas del saber, y por eso colocó como profesora de latín a Beatriz Galindo, la latina, que fue educadora, entre otros, de Juana. También tuvo profesores varones, Juana, como Pedro Mártir de Anglería, pero la historia es muy diferente a la de Beatriz Galindo, porque Pedro Mártir de Anglería, después cronista a las órdenes de Felipe, de Fernando o de Carlos, siendo su profesor, fue un gran traidor para Juana y acabó escribiendo su historia, dándole la vuelta, tergiversando los hechos, difamándola, hasta el punto de que el resto de autores básicamente lo que han hecho durante las centurias es repetir las frases de Pedro Mártir de Anglería y por tanto perpetuar el error. Juana recibió una vasta cultura de los libros y de la experiencia adquirida en las ciudades que recorría. Tenía que ser inteligente a la fuerza esta señora. Sí, sabía lenguas vivas, lenguas muertas, estudiaba historia sagrada, historia política, geografía, ciencias, y además es que podía transmitirlo de una manera coloquial, no se arredraba ante algo que no sabía. Llegó a Flandes, no sabía francés, Felipe el Hermoso no sabía castellano, tampoco sabía apenas latín, ella hablaba el latín, que sí sabía, con los obispos, con los prelados y sacerdotes, y se dio cuenta de que tenía que aprender a hablar francés, un idioma casi prohibido en la corte de los reyes católicos por aquello de cruzar los Pirineos y encontrarte con una guerra. Bueno, pues ella aprendió francés y cuando volvió a la península ibérica era la traductora de Felipe ante Isabel y Fernando y de Isabel y Fernando ante Felipe. Digamos que hacía de cabeza de turco, de chivo expiatorio, y se la trataron de cargar. Juana siempre fue una muchacha atractiva, además de inteligente, de bello porte y graciosa manera. Sí, así es descrita en las crónicas. Tenía el rostro ovalado, la nariz fina, la piel clara, el cabello rubio, a pesar de que poco a poco en su retrato, lógicamente, se empezaría a percibir la tristeza, se empezaría a percibir en el sentido de que desde los 29 a los 75 años, cuando muere, estuvo encerrada en Tordesillas. También hay otra hipótesis que yo mantengo en el libro de Juana I, y es que le debía gustar bastante el maquillaje y la estética, porque a su cuñada doble, porque se casó con su hermano Juan y era a la vez hermana de Felipe, de su marido, pues a su cuñada Margarita la definen los mismos cronistas que están hablando de Juana y que la presentan como una Madonna muy bella, pues a Margarita la presentan como una Venus sin maquillaje. Felipe llegó tarde. Su padre concertó el matrimonio de Felipe con Juana para contrarrestar a Juana a Francia. A ver, explícanos esto en 2 palabras. Procura ser sintética. Felipe era el primogénito de Maximiliano I y había nacido en Brujas en 1478, 16 meses antes que Juana, más o menos eran de la misma edad. Juana parte de Laredo para llegar hasta el territorio de Flandes y casarse, pero Felipe no llega porque supuestamente está en una dieta con los príncipes alemanes. Pasan los días, van pasando los días y ella no se impacienta, ella mantiene la sonrisa hasta que llega Felipe. Y bueno, pues es que para ser nombrado emperador del Sacro Imperio hacía falta algo más que tener el linaje de sangre, hacía falta que los príncipes alemanes te aceptaran, y por eso él debía estar de reuniones, a no ser que fueran excusas. Juana tuvo que aprender francés y cayó bien a la población de Flandes. ¿Es verdad esto?
Sí, cayó bastante bien y hoy si se viaja a Lier, a la ciudad donde se casa y donde vive pues esos primeros días con Felipe, pues casi todas las cosas recuerdan a España en el sentido de que se llama Puente de Aragón, bueno, el topónimo Aragón aparece por doquier ya que era el apellido que ella llevaba. Felipe no era tan bueno como se lo presentaron, alto, robusto y de tez clara, mejillas sonrosadas y ojos azules. ¿Dónde lo dice esto? Era una persona que tenía una doble imagen en el hogar y en el Ah, exterior. Fuera era más bueno que dentro de la casa, eso es lo que le pasaba a Felipe el Hermoso. Desde pequeño había quedado involucrado en asuntos políticos, había sido testigo de las hostilidades entre las grandes ciudades, sobre todo entre Gante y Brujas, y además había crecido sin madre, María de Borgoña, su madre había fallecido pronto. Bueno, él tenía un aspecto chocante, era alto, robusto, con la piel clara, pero luego también había otra cosa que chirriaba bastante y es que tenía casi toda la dentadura llena de piezas de oro y casi no había llegado el chocolate, el cacao de América en su vida porque como él fallece en 1506, pero bueno, él tenía muchas caries, luego también tenía un problema en la rodilla y algunos de sus cronistas decían que del andar mostraba el resentimiento porque le dolía la rodilla y en ocasiones, bueno, pues veían incluso cómo hacía maniobras para colocarse la rótula. Desde que se conocieron, Juana estaba prendada de Felipe y fue siempre muy bien recibida por los pueblos de Flandes. Simplemente le sorprendió el cambio climático. Le sorprendió el cambio climático, también la moda, que era mucho más libre que en Castilla, donde la moda era más austera, y luego también, bueno, le sorprendió que siendo católicos los dos territorios, recordemos que todavía no se había producido la reforma en el momento en el que Juana llega allí y se casa el 12 de octubre de 1496 con Felipe, pues le llama la atención que los pecados de Castilla, de Aragón, los pecados en la península ibérica eran mucho más gordos que en Flandes casi nada era pecado. La etapa de Juana en los Países Bajos la conocemos a partir de los testimonios de españoles y de holandeses, ¿no? Sí, las crónicas de los dos lados, de las dos vertientes. En las crónicas neerlandesas se habla de las entradas triunfales de Juana por las ciudades de los Países Bajos y, bueno, de que cayó muy bien hasta el punto de que ella vivió feliz durante esos años. Las amigas cortesanas la echaban de menos y recibía correspondencia de ellas, o sea, ella mantenía siempre un vínculo con España, ¿no? Sí, ella mantenía el vínculo con España y han sido muy divertidas las lecturas de las cartas de sus amigas que he podido hacer en los archivos, porque se tomaban unas licencias con ella y le gastaban unas bromas que no parecieran una infanta o una princesa o una futura reina hablando con sus sirvientas. Eso también habla muy bien de Juana, de en una sociedad que era estamental la posibilidad de ver a las personas más allá de las etiquetas. María Manrique Chacón de Acuña es la que decide contar a la archiduquesa sus locuras. ¿Es así esto? Sí, de hecho se llamaba a sí misma o le decía, me va a tomar por loca y luego cómo pasan los años y esa Juana, sin embargo, a la que toman por loca, porque en sus cartas le habla como de una manera muy desinhibida a Juana, esta amiga suya que le enviaba las misivas y que la informaba de lo que estaba pasando en España, pero esta María Manrique Chacón de Acuña que cuenta a la archiduquesa, que era el título con el que se conocía a Juana en Flandes, archiduquesa, sus locuras, pues deja entrever que Juana era una chica empática, que transmitía confianza y que generaba círculos de confianza. Entre otras cosas le cuenta esta amiga de Juana, María Manrique Chacón de Acuña, que tiene una perrita llamada Zaragozita. No solo eran sirvientas convertidas en confidentes quienes se comunicaban con Juana, del mismo modo que hacían los religiosos. Estos, con tal de estar en todas partes, en mi opinión, hacían lo que hacía falta, ¿no? Lo que hiciera falta, quería decir. Lo que pasa es que Isabel la Católica, bueno, pues era una mujer que tuvo aciertos, que tuvo errores, errores como la expulsión de los judíos en 1492, y que le gustaba, entre comillas, estar
controlando todo, porque mandaba confesores para que ejercieran de espías, confesores que después, como el dominico Matienzo, pues sentían escrúpulos de que lo que dijera Juana en el sacramento de la confesión tendría lo que decir a su madre, porque al fin y al cabo más que confesores parecían espías. Y cuando Juana se enteraba de que todo lo que estaba diciendo, pues al final se lo iban a transmitir a su madre, pues tampoco se sentía bien, ¿no? Se sentía cómoda. Lo que pasa es que a Juana nunca se le dejó protestar, porque siempre que empezó a protestar se le dijo lo de loca. Felipe tuvo una racha en la que halagaba a Juana por haberle dado un hijo varón. Claro, porque la primera hija que nace de Felipe y Juana es Leonor, luego nace Carlos en 1500, que nace durante un baile. Juana, durante ese periodo de gestación de Carlos, pues había tenido algunos problemas de salud y Felipe se mostró preocupado de que pudiera llegar a término ese embarazo y mandó que llevaran las reliquias de los desposorios de San José y la Virgen María, el anillo supuestamente con el que se habían casado. Y así, bueno, si juntamos eso con el culto a las reliquias en la Edad Moderna, pues nos encontramos con que Juana prácticamente que tiene a Carlos casi sin darse cuenta en las letrinas del Palacio de Gante durante una celebración. Una de las cosas que más se valoraba de Juana era que había tenido una familia numerosa y que además de tener 6 hijos, que todos habían llegado a mayores y todos estaban en tronos europeos, que era una mujer que tenía mucha salud y por otro lado fertilidad. Eso se valoraba en su tiempo muchísimo. Sin esperarlo, Juana se convirtió en la única heredera de las Cortes de Castilla y Aragón. Así es, porque iban a ser sus hermanos mayores. En primer lugar, su hermano, el príncipe Juan, pero luego también sus hermanas mayores, pues estaban por delante de ella, porque los hijos de Isabel y Fernando, bueno, pues eran Isabel, Juan, Juana, María, Catalina, de manera que tenía a su hermana mayor Isabel y a su hermano varón Juan por delante de ella. Pero sin embargo van falleciendo y así se convierte en princesa de Asturias Juana. Sin embargo, parece que era una reina pobre. La falta de recursos era un obstáculo en la corte de Juana. ¿Es así esto también? Sí, le pasa también a su hermana Catalina, a la que se casa primero con Arturo y luego con el futuro Enrique VIII. En la corte inglesa, cuando se queda viuda, pues no tiene muchos ingredientes para poder sobrevivir, en el sentido de que el dinero de Castilla y de Aragón pues no era muy cuantioso y apenas le alcanzaba para mantener la corte. Lo mismo le pasaba también a Juana. Algunos de los miembros del séquito de Juana no se llegaron a adaptar tampoco bien a los Países Bajos, eran mirados por encima del hombro por los flamencos y bueno, entre eso y la climatología, pues a pesar de que Juana tenía una resiliencia, término que usamos hoy pero que entonces no existía, fuera de límites, pues no le pasaba igual a todas las personas de su corte. Ella, repito, que fue feliz durante esos primeros años de matrimonio antes de volver a la península ibérica. Luego tuvo que anticipar muchas cosas, entre otras la conciliación de la vida laboral y familiar, porque se dejó a unos hijos en Flandes, a otros se los dejó porque los tuvo en la península ibérica, como ocurrió con el príncipe Fernando, el infante Fernando, que luego se convierte en el emperador, en Fernando I, nace en Alcalá y se cría en la península ibérica sin salir de ella con su abuelo Fernando, pero a la vez tiene otros hijos con el abuelo paterno y con la nuera de los Reyes Católicos, con Margarita, con la cuñada de Juana en los Países Bajos, así que estaba un poco con el ánimo dividido, ¿dónde estaba? ¿Con sus padres para heredar el trono o en Flandes con su marido y con sus hijos? Y a la vez su marido intrigando, porque a él no le interesaba ser rey consorte, lo que quería es ser rey titular. Parece ser que Juana mantenía una alta actividad sexual con Felipe por decisión propia en los meses de gestación y retrasaba la comunicación de la noticia del embarazo. En 2 palabras, ¿qué quiere decir esto?
Pues a diferencia de lo que se puede pensar en las mujeres en la Edad Media o en la Edad Moderna, de mostrarse, bueno, pues como personas sacrificadas, parece que Juana tenía carácter, que como decía antes, tenía una alta fertilidad y que, bueno, que al fin y al cabo se llevaba bien con ese muchacho que había conocido y que era totalmente un desconocido cuando ella llega a Lier. Otra cosa es que él tuviera doble, triple y cuádruple vida fuera de los domicilios de la familia. Cuando Felipe y Juana llegaron a la península ibérica, la reina Isabel dispuso los mecanismos para que las Cortes de Castilla reconocieran a su hija como heredera. ¿Por qué tenían que reconocerla las Cortes de Castilla? Sí, porque a los príncipes de Asturias existe la ceremonia de reconocimiento por parte de las Cortes y eso es lo que hace que en Toledo se haga una ceremonia solemne en la que Juana y Felipe están presentes para ser reconocidos como príncipes de Asturias y como herederos. Y ahí ya empiezan los problemas. En el momento en el que Juana tenía menos poder, su matrimonio iba mejor. Cuando Juana pasa en la línea sucesoria a tener puestos de mayor privilegio, ahí va a notarse mucho la ambición de Felipe y por tanto empiezan los problemas conyugales para Juana, que ve que a su marido le interesa sobre todo el poder. Juana estaba encinta de su hijo Fernando, pero no se arrendaba para nada. Montaba a caballo, tiraba al arco, hacía todo, ¿no? Sí, además su hijo Fernando, el que he mencionado antes, que es una paradoja que luego se convirtiera en el emperador del Sacro Imperio, de la parte de Viena, de Centro Europa, cuando él era un infante español, que lo que sabía era español, conocía las costumbres de la península ibérica, mientras que Carlos, que lo mandan desde Centro Europa para que se haga cargo del trono, no sabía nada de las costumbres de la península ibérica, no sabía tampoco castellano. Cuando desembarca en la playa de Tazones en 1517 piensan que han llegado los piratas. Bueno, como al fin y al cabo no se miraba la optimización de medios en las cortes y de aptitudes y capacidades, porque Fernando, que había sido además el nieto preferido de Fernando el Católico, pues habría hecho muy buen papel en España, porque es que conocía a la gente y conocía las costumbres. Juana empezó a afear en público la conducta de su esposo y muchos cortesanos comenzaron a susurrar que estaba sufriendo cuadros de demencia, Tenía cuadros discusiones, de demencia por su abuela. Había un claro, tenía diagnóstico clínico discusiones. preocupante. Su marido, digamos que quedaba como el bueno de la historia y ella quedaba como la que perdía los nervios. Lamentablemente, a lo largo de la historia y también en el presente, ¿cuántas veces se utiliza el término histérica en femenino y no en masculino? Se echa la culpa a la mujer. Es muy triste que eso siga pasando hoy. Y existía un antecedente que era la abuela materna de Juana, la madre de Isabel la Católica, que pasó la última etapa de su vida confinada en Arévalo por la demencia. Entonces, Isabel la Católica posiblemente tuvo miedo cuando redacta el testamento a que a su hija le pasara algo parecido a su madre. Por eso deja en una cláusula excepcional que si está incapacitada para gobernar, que reine Fernando. Pero por otro lado, también es verdad que no existe ninguna constatación científica de que la enfermedad supuesta que tuviera Isabel, la madre de Isabel la Católica, pudiera ser transmitida. Es decir, que se fue proyectando en ella complejos o una serie de miedos posiblemente inexistentes. En 1503 Juana dio a luz a su tercer hijo. Del embarazo se recuperó rápidamente, se conoce, ¿no? Sí, ella además en los embarazos, salvo en el de Carlos V, lo pasaba relativamente bien y luego se recuperaba también bien. Por eso era, bueno, pues presentada como modelo de madre y como modelo de persona saludable en el Renacimiento. A Juana le faltaba autoridad para decir que no más veces, siempre se anteponían los intereses de los otros a los suyos, no sé por qué. Quizá por educación le costaba decir que no o le costaba plantar cara.
o también porque ya sabía que en el momento que protestara, pues iban a estar con el San Benito de que estaba loca. Pero es cierto, y en el libro lo recojo, que por ejemplo a Margarita, Fernando el Católico, veía bien que protestara y presumía de que su nuera tenía mucho carácter. Y sin embargo, si se le hubiera ocurrido protestar por alguna de las nimiedades por las que protestaba Margarita, pues a Juana pues la habrían puesto, en fin, en la puerta del castillo. Las Cortes de Toro promulgaron 83 leyes en nombre de Juana. ¿Tenía conocimientos jurídicos, Juana? Sí, tenía conocimientos de la legislación de los distintos reinos de la península ibérica. Y en ese inicio de las leyes de Toro se lee que Juana es la reina. Las Cortes de Castilla siempre estuvieron a favor de Juana, también muchos de los nobles y de los grandes de Castilla. Y se veía que a Carlos pues había que darle el papel de heredero, pero de heredero cuando Juana no estuviera. Eso es lo que querían infantes, duques y prelados. Bueno, y para ir acabando, Felipe quiso anular a Juana. Este deseo se percibió pronto, desde que los Países Bajos dieron la orden de acuñar moneda castellana, ¿no? Claro, al emitir moneda, Felipe lo que estaba ejerciendo era un derecho reservado al soberano, una regalía, y empezó a acuñar moneda antes de estar sentado en el trono como rey. Estaba impaciente Felipe por ser rey y también por llegar a Castilla, y en Castilla se rodeó de personas que, bueno, se mostraban como muy cortesanos con él, se cambiaron de bando en algunas ocasiones porque antes eran asiduos a los reyes católicos, y cuando muere en extrañas circunstancias en septiembre de 1506, hubo quien dijo que había sido porque había practicado deporte y después había bebido agua fría, o también si no habría sido intoxicado. Bueno, pues hasta aquí es un ensayo escrito sobre la figura de Juana, apodada la Loca, que en realidad no lo fue nunca, no tenía más paranoias que las que las que se puedan dar hoy. Muy bien escrito, documentado y a la vez muy entretenido de leer. Juana, la reina cuerda, de Maria Alada, editorial Secoitia. És fantàstico. Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.